La música se ha comercializado de diferentes maneras a través del tiempo. Los Conti contribuyeron a la venta y distribución de música en Bogotá por más de 100 años. Te contaremos cómo continúa la historia de esta familia de inmigrantes italianos tras la fundación de su primer almacén, el establecimiento musical Conti Hermanos. Si quieres saber más acerca de este primer almacén Conti, puedes hacer clic aquí. En la segunda mitad del siglo XIX, la música circulaba en periódicos. El mercado de partituras era muy particular. Es más, ni siquiera existía un mercado como tal, ya que las partituras eran impresas y distribuidas en publicaciones como Mundo al Día o El Neo Granadino. La circulación de partituras en periódicos en Colombia fue muy importante porque no tuvimos una editorial musical fuerte. Entonces, digamos, como alternativa se usaba la prensa para divulgar la música. Y las primeras partituras publicadas en el país vienen en separatas, en un periódico, que en ese periódico, el Neo Granadino, que fue el primer periódico que puso en circulación partituras, las obsequiaba a sus lectores a manera de separatas. Nosotros quisimos entender cómo funcionaba el mercado de partituras más allá de esas publicaciones en prensa o en periódicos que tenían diferentes tipos de distribución. Entonces, lo que hicimos fue que buscamos las partituras en el Centro de Documentación Musical que tenían distintos sellos Conti, las caracterizamos, las describimos, miramos qué tipos de repertorios eran y posterior a eso empezamos a indagar acerca de los sellos que tenían y los establecimientos Conti que habían hecho esa comercialización. Veníamos hablando de Egidio Conti, quien se separó de sus hermanos para fundar su propio almacén. Armó un rancho aparte. Egidio mantuvo una estrategia comercial muy similar a la del establecimiento musical Conti Hermanos, donde vendían obras del repertorio europeo, así como métodos de guitarra, tiple o bandola. Hecho en Colombia. También existía una amplia oferta de repertorio operístico, conciertos, fantasías, sonatas, zarzuela y música religiosa. Separarse de sus hermanos seguramente no fue una decisión sencilla para Egidio, ya que Manuel era el más famoso de los Conti. Uno pensaría que se quedó con toda la clientela del establecimiento musical Conti Hermanos. Pues no, resultó que a Egidio también le fue bastante bien. ¿Pero por qué sabemos eso? Si pasó hace tanto tiempo. Podemos saberlo por los sellos de Egidio Conti que encontramos en las obras de famosos compositores colombianos. Pues de hecho, muchas partituras que tienen los sellos de Egidio Conti provienen de colecciones personales de compositores famosos en Colombia como Oriol Rangel, Alex Tovar, Pedro Morales Pino, por mencionar algunos. Además de Egidio Conti, encontramos a Eduardo Conti, quien fue el responsable de imprimir y editar muchísimas partituras de música colombiana. Gracias a Egidio y gracias a Eduardo Conti, el legado de la familia Conti prevaleció en este oficio del mercado musical, después incluso de la muerte de Manuel Conti. El 7 de febrero de 1914 falleció Manuel Conti. Esto causó revuelo social e incluso generó la expedición de un decreto del Ministerio de Instrucción Pública. El señor Conti aplicó sus altas dotes de artista y sus valiosas prendas de caballero a elevar las bandas nacionales de música a la altura que les corresponde, y resuelve diciendo: deplorar la muerte del señor don Manuel Conti y recomendar su meritoria labor como digna de ser imitada por los amantes del arte. Años más tarde, Egidio fallecería en Bogotá, y hoy en día las tumbas de los dos hermanos permanecen juntas en un mausoleo hecho por el mismo italiano que talló la escultura de Cronos en la puerta del cementerio central. Lo triste es que con la muerte de Manuel Conti, el establecimiento sencillamente se acabó. Él falleció en el año 1914 y el almacén tuvo como un receso
porque ya pues no había quien lo manejara, pero la señora Hermelina, su esposa, guardó todos los instrumentos en su casa y pues ahí permanecieron hasta que Humberto Conti, mi padre, resolvió seguir con el negocio. Humberto Conti era apenas un niño de 12 años cuando quedó huérfano. Fue el tercero de 5 hermanos y creció viendo los instrumentos que quedaron del gran almacén que tuvo su padre, sin pensar que tiempo después tendría la oportunidad de continuar con el negocio familiar. Pasaron los años y Humberto Conti fue a la universidad a estudiar Derecho para convertirse en un gran abogado. Momento. ¿Derecho? ¿Acaso no estábamos hablando de músicos? Sí, Derecho. Esta vez el señor Conti no iba a estudiar música como sus antepasados, sino Derecho. Gracias a eso logró consolidar el almacén mucho más allá de los alcances de la generación anterior. La siguiente generación es la que va a representar Humberto Conti y es el que va a heredar esta tradición familiar de tener un almacén de música. Pero aquí ya no son músicos, Humberto Conti es un abogado, pero que le interesa el negocio de la música. Entonces ve la música como un negocio, básicamente la comercialización de instrumentos y partituras. No es casualidad que la tesis de grado de Humberto esté enfocada en leyes sobre marcas comerciales. Tal vez desde ese entonces ya le venía dando vueltas la idea de lanzar una marca propia y consolidarla en el mercado, pues tras terminar sus estudios en Bogotá, Humberto decide viajar a Italia por un tiempo. Luego regresaría a Bogotá con la idea de revivir el negocio de su padre. Es así como al cabo de algunos años surgiría la idea de la exitosa casa musical de Humberto Conti, que sin duda rebasaría toda expectativa tanto de Humberto como de sus predecesores. Yo frecuentaba el almacén Conti porque ellos vendían elementos para construcción de instrumentos musicales. Valga decir, ellos vendían algunas maderas, vendían clavijeros, vendían cuerdas, el alambre de entrastar, y todo eso eran elementos que yo necesitaba para construir mis instrumentos. Entonces yo era un cliente prácticamente asiduo de la casa Conti. La ubicación de este gran almacén terminaría determinando la zona de comercio musical del centro de Bogotá. Apuesto a que has pasado alguna vez por allí. Básicamente había 2 almacenes muy importantes muy cerca, uno que era la Casa Conti y la Casa Nacional Musical que quedaba en la otra acera, en la acera norte. Pues uno encontraba ese par de locales de esas casas siempre llenas, especialmente Conti. Conti tenía mucha fama porque pues vivía lleno de personas, es decir, y lo que no había en una casa estaba en la otra. Esa cuadra era fundamental para los músicos, sí. ¿Sabes a qué zona nos referimos? Si eres músico o apasionado por la música y vives en Bogotá, seguramente has tenido que ir a estos almacenes alguna vez en tu vida. En la continuación de esta historia verás la respuesta a esta trivia. Además te enterarás de cómo Humberto llevó el apellido Conti a las casas de muchos músicos profesionales y aficionados de Bogotá y otras ciudades del país. No te lo pierdas.